Un feliz sábado para toda nuestra hermandad, para nuestra familia en Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 52. Creo que en Isaías 52, aunque Angelín acaba de leer el texto bíblico en Efesios capítulo 6, versículo 15. Hoy vamos a estar pasando un poco de tiempo en la palabra del Señor. Vamos a estar pasando un poco de tiempo considerando como tal el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Efesios capítulo 6, versículo 15, lo voy a leer porque los que van a estar escuchando este mensaje por las diferentes plataformas no escucharon a Angelín, y entonces, bueno, por respeto a ellos, yo voy a leerlo nuevamente. Efesios capítulo 6, versículo 15, pero luego los estoy refiriendo a Isaías capítulo 52, versículo 7, también a modo de referencia. Isaías, porque es el génesis de este tema. Bueno, el génesis no es el génesis de este tema. Permítame corregirme a mí mismo. ¿Verdad que yo me corrijo y sin pamper? Yo me corrijo a mí mismo sin pamper. Permítame corregirme a mí mismo. No es el génesis de este tema. El génesis de este tema es justamente el libro de Génesis, donde primero aparece el Evangelio, no como expresión, semánticamente hablando, es en Génesis justamente capítulo 3, versículo 15, que es justo después de la caída, es la increpación y también la imprecación. ¿Te das cuenta de la diferencia del juego de palabras, la diferencia de las palabras? La increpación, es decir, la confrontación de Dios encarando al enemigo de las almas, y la imprecación también, la condena, la declaración de juicio en contra del enemigo de las almas justamente por haber sido él, o por ser él, el autor de la caída, el gestor, el autor y el originador y el ocasionador, el tentador de la caída. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Los estoy volviendo loco con versículos. No puedo negar, yo que tanto me he quejado desde que estudiaba en el seminario, tanto me he quejado de ese método de enseñanza de la Universidad de Montemorelos, que me he quejado, pero que al mismo tiempo reconozco que es maravilloso, porque a los que estudiamos bajo la sombra o bajo la tutela de la Universidad de Montemorelos, el método de enseñanza de Montemorelos, o uno de los métodos de enseñanza de Montemorelos, es bombardeo de versículos bíblicos. Y yo me quejaba mucho de eso, todavía me quejo, pero bueno, estoy haciendo lo mismo, es que no puedo evitarlo, son gajes del oficio. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, hace referencia clara, referencia evidente, clara, explícita, de el origen de esta guerra. Es una guerra, es decir, el origen de la guerra y qué tipo de guerra también. Es por eso que a mí me parece que el Espíritu Santo me ha inspirado a que use como colofón, como punto de partida para este mensaje, Efesios capítulo 6, específicamente el versículo 15. Si nosotros estudiamos, aunque sea superficialmente, este capítulo o este episodio, el primer episodio bueno, a ver, déjame ver. No es el primer episodio, es el segundo episodio. A partir del versículo 10 hasta el versículo 20 de Efesios capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que los términos, la terminología que usa el apóstol Pablo
por supuesto inspirado por el Espíritu Santo también, en este episodio, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, son términos militares, son términos bélicos, militares, totalmente. El versículo que acabé de leer yo, pero que había leído inicialmente Angelín, el versículo 15 de Efesios capítulo 6, habla de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. El subtítulo, sin embargo, que se le antojó a los editores de la Biblia, no al escritor de la Biblia. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo inspiró también a estos hombres que también eran hombres de Dios, que fueron los que le han puesto subtítulos o títulos a los capítulos y a los subcapítulos, a los episodios de la Biblia. Eso no es canónico. Es decir, esos títulos, por ejemplo, miren este título, la armadura de Dios, es el título de este episodio de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Nos damos cuenta que este título no es canónico, es decir, no es palabra de Dios. Es un título que se le ocurrió a los editores de esta Biblia y de la Biblia de cada uno de ustedes. Yo no sé si la Biblia de ustedes tiene también así capítulos con títulos y episodios con títulos o subtítulos. No es canónico, es decir, no es palabra de Dios. Pero sí podemos reconocer que quizás, casi seguro de hecho, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, que también eran hombres de Dios, a la hora de ponerle título a los capítulos y subtítulos también, ¿no? A los episodios. La armadura de Dios. ¿Ves que militar, que militarizado y que bélico el título? Bueno, porque el contenido de todo el episodio, desde el versículo 10 al versículo 20, son términos militares y bélicos. Pero me llama la atención grandemente que, bueno, cuando déjame partir de esta idea. Si son términos bélicos, militares, sin embargo, me llama la atención que en el versículo 15 dice, mira cómo dice, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de qué cosa. Ven ahí en sus Biblias, el evangelio de la paz. Una de las promesas de campaña presidencial del presidente Trump, y también su discurso de asunción, su discurso de iniciación, él dijo, vamos a invertir como nunca antes, sin precedentes en toda la historia de los Estados Unidos, vamos a invertir en recursos militares para asegurar la paz de los Estados Unidos de Norteamérica y del resto del mundo. ¿Parece una contradicción? Bueno, aquí también esto parece una contradicción. Si los términos que se usan, está hablando acerca de toda la armadura de Dios, y a propósito, en el versículo 11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, dice vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la verdad bíblica, barra o diagonal, evangelio, es un sistema. Y como un sistema, pues no está compuesto por solo una cosa o dos cosas. Es más, ni siquiera por solamente tres cosas. Hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas. Yo he aprendido en la vida cristiana, a propósito, amada familia, y el primer paréntesis que voy a hacer en el día de hoy, en la vida cristiana el crecimiento espiritual consta de por lo menos cinco prismas. Un prismático de 5 prismas. Tenemos un matemático físico aquí, físico matemático. Gloria a Dios por eso. Y tratamos de hablar en términos que nos entiendan los otros
que son unos cayucos, pero también de los académicos, por supuesto. Es que es el estilo de enseñanza de Jesús, el estilo de predicación de Jesús. Jesús predica y enseña de tal manera que su mensaje es tan profundo que es insondable. Pero al mismo tiempo con una claridad, y fíjate, es una dicotomía, con una claridad que los más simples podemos entenderlo. Aún los que no hemos tenido mucho estudio. ¿Ves? Entonces, cinco aristas de crecimiento espiritual. Y son cosas extraordinariamente prácticas. Yo le decía ayer a alguien, si el evangelio no puede ser práctico, entonces no es evangelio. Es lo primero que voy a decir del evangelio hoy. Si el evangelio no puede ser práctico, entonces no es evangelio. Si el evangelio se queda solamente en una teoría, y cómo nos gustan las teorías, ayer yo compartía con alguien con quien estoy estudiando la Biblia, estoy estudiando la palabra del Señor, hipótesis. Yo tengo hipótesis, tengo teorías, pero son hipótesis y teorías de las que yo estoy completamente convencido. Pero para no pecar de presuntuoso y de irrespetuoso y de invasivo, yo no se lo presento como algo categórico. Es una idea mía. Es decir, puede que esté equivocado yo, puede que esté en lo cierto. Pero si el evangelio se queda solamente en eso solamente, y yo no me llevo, oye, me está cayendo esto aquí, ¿qué pasa con esto? Yolanda me tiene nervioso. Si el evangelio se queda en eso, a propósito, Yolanda Ateca, y cuando a la hora de los mameyes, yo solamente te voy a decir palabras bonitas, y no me busques para ensuciarme las manos, no me busques para sudar la frente, porque yo te enseño. O sea, mi misión es enseñarte el evangelio, hablarte del evangelio, las palabras bonitas, la teoría. Entonces no sirve. No es evangelio verdadero. Y yo tampoco, entonces, por lo tanto, soy cristiano verdadero. ¿No es eso lo que enseña Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. A propósito, este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el más ponderado en todo el Nuevo Testamento. Por eso es que hay tanta confusión. Y en algún momento voy a predicar eso también. Se pondera el amor al prójimo. Incluso por encima del amor a Dios. ¿Sí? Lo vamos a ver en otro momento. Entonces, se habla en términos militares, bélicos y guerreristas. Sin embargo, en el versículo 15, la última palabra del versículo es la palabra paz, shalom en hebreo, ya que el apóstol Pablo era hebreo de hebreo, era hebreo, hijo de hebreos. ¿Ve? Y parece una contradicción. Entonces, en la vida cristiana hay descubrimos cinco prismas, 5 lados de un prismático. 5. O un prismático de 5 prismas. ¿Cómo se llamaría eso? Pentagrama, lo que sea. Pero son 5 caras. Ok, 5 caras. Bueno, en fin. Esta que es el denominador común. Seguimos hablando en términos matemáticos, ¿verdad? Denominador común. Tú no tienes que ir a una escuela, no tienes que recibir estudio bíblico, no tienes que recibir discipulado, no tienes que ir a un seminario, a una facultad de teología para aprender esto. Y es oración, es un recurso común, es un común denominador entre todos los cristianos. Incluso puedes ser analfabeto, no hacer, como decía Enriquito Morel, no saber hacer la O ni con un tubo, agarras un tubo y marcas en la tierra y mira, ya esa es la O, ni con un tubo
y todavía tener un estilo de vida de oración. Y a propósito, familia, tengo que hacer una confesión. Yo creo que la dije ya el otro día. Sé que lo dije el otro día, no sé si está grabado en alguno de los sermones recientes que he predicado, pero para mí, yo tengo, por la gracia del Señor, un estilo de vida de oración, pero me cuesta trabajo. Estudio de la palabra, sí, estilo de vida de oración, orar. A lo mejor eso es una de las cosas que tú necesitas. Estoy casi seguro que es una de las cosas que tú necesitas para lograr ciertas cosas que tú quisieras lograr. Bueno, todos nosotros. Estudio de la palabra del Señor. Esta a mí no me cuesta trabajo. Congregarnos, esta tampoco me cuesta trabajo. Número 4, contarles a otros del Evangelio, contarles a otros de Jesús, de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él hace en mi vida. Y otra, yo no lo estoy diciendo en orden, yo creo, pero la otra es alabar al Señor. No tienes que tener tampoco una voz prodigiosa. Yo no tengo una voz prodigiosa, yo no sé cantar, yo no puedo cantar. Es una de las cosas que siempre me criticaron en mi iglesia madre, en mi congregación donde yo nací espiritualmente. Pero uno puede alabar, porque para alabar al Señor no necesita estar implícita la música, ¿ok? Entonces, usa el apóstol Pablo términos militares, bélicos y guerreristas. ¿Por qué razón? Porque este episodio, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, es una descripción exhaustiva, exacta, precisa, para esguarecernos, equiparnos, porque obviamente estamos en una guerra. Y ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, que en otro momento podemos con más detenimiento descubrir por medio de la palabra del Señor la identidad de Miguel, quién es Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El enemigo de las almas, el diablo, Satanás es el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8 dice, oh, pero qué buena noticia, qué noticia tan maravillosa. Dice, no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles caídos no prevalecieron. ¿Contra quién? Contra Miguel y sus ángeles no prevalecieron. No importa cuánto poder tenga el enemigo de las almas, él es un enemigo vencido. Y de eso trata también el Evangelio, de anunciarnos que es un enemigo vencido. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, es decir, es el mismo personaje, dragón, serpiente antigua, que se llama diablo, y Satanás es la misma persona. ¿Viste cuántos indicativos de un mismo individuo? Es una caracterización, ¿verdad? Del mismo individuo, el cual engaña al mundo entero. ¿Y cuál dijimos hace 2 semanas atrás, si no recuerdo mal, hace 2 semanas atrás? ¿Cuál es el antídoto contra la mentira? La verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Esta es la verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17. Y dice también en San Juan, pero esta vez, a ver si lo puedo encontrar, San Juan, el capítulo 14, si no recuerdo mal, dice Jesús mismo que Él es, sí, San Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Verá, y a propósito, este versículo debería llamarnos la atención a diferentes cosas. Número 1, el tiempo gramatical de esta declaración. Nos damos cuenta del tiempo gramatical de esta declaración.
Yo no sé, yo no recuerdo si fue muy recientemente, yo no sé si fue la semana pasada o la semana antes pasada, que yo me explayaba con respecto a, creo que no está grabado, porque creo que fue en el repaso de la lección de escuela sabática. Yo me explayaba con respecto a concepto de eternidad, humanamente hablando. Para nosotros, los seres humanos, aunque a nosotros el marxismo-leninismo nos enseñó que nuestra mente es infinita, pero eso es completamente falso. Si mi mente fuera infinita, si tu mente fuera infinita, tú estarías sabiendo, tú sabrías qué está haciendo Albertico justo en este momento en La Habana. ¿Verdad que sí? Si tu mente fuera infinita, la prueba de que tu mente no es infinita, de que nuestra mente no es infinita, es que yo no sé el siguiente segundo qué es lo que va a pasar conmigo mismo. El siguiente segundo. Ahora, eternidad para nosotros los seres humanos es, a ver si me acuerdo del año el año en que nací yo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que fue en el 98? Nací en el 98. Los que me conocen saben que es así. Eternidad no es desde el 17 de marzo del año 98, el año que sea, hasta las edades sin fin. Eso para mí como ser humano es eternidad, pero para Dios no. Para Dios que no está sujeto a tiempo, no. Para Dios que es atemporal, que es eterno, que es verdaderamente eterno, no. Para Dios sí es desde el 17 de marzo del año 98 o del año que sea, hasta las edades sin fin, pero también desde el 17 de marzo del año 98 para atrás también, desde las edades sin fin, desde la eternidad y hasta la eternidad. A nosotros no nos cabe en la cabeza eso. ¿Por qué razón? Precisamente por contrario a lo que nos enseñaron nuestros maestros, de materialismo científico o de marxismo-leninismo, como quiera que le llame, es la misma basura. No tenemos una mente infinita. Sí tenemos una mente elástica, y el elástico de algunos, de la misma manera que la ropa interior que usamos, que tiene elástico, perdónenme que si estoy siendo muy gráfico, la ropa interior que usamos, que lleva siempre elástico porque es lo más conveniente, lo más cómodo, lo más factible, el elástico de tu ropa interior no cabe en Inés María. La mente es elástica, pero cada elástico tiene, como el elástico de nuestra ropa interior, tiene una limitación. Tiene una limitación. Va a ser expandible, se va a estirar, se va a alargar, pero con una limitación. Y cada uno de nosotros tiene un punto límite. ¿Me explico? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, claro. Tiene sentido lo que estoy diciendo. Déjame aplaudirme a mí mismo. No, qué pena. Es cierto. Es cierto. Entonces, dice la palabra del Señor, dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados también con él. La primera vez que se hace referencia, no explícitamente, implícitamente, ya saben ustedes que una de mis énfasis e incluso uno de mis afanes, puedo decir afán en el buen sentido de la palabra afán, para que podamos nosotros tener un crecimiento espiritual simétrico, como dice la palabra del Señor, a la estatura de Cristo, es que podamos lograr entender lo mejor posible la palabra del Señor. Y no van a depender, sin depender de mí. Por favor, no dependan de mí. No pueden depender de mí. No pueden depender de mí. No pueden. Por ustedes mismos necesitan alimentarse, necesitan permitirle al Espíritu Santo que los alimente de su palabra.
para que ustedes puedan descubrir también las verdades extraordinarias, tan maravillosas que tiene la palabra del Señor para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, una de mis énfasis, incluso afán, repito, en el buen sentido de la palabra, es que podamos aprender nosotros a leer no solo las líneas de la Biblia, no solo las líneas de la palabra de Dios, también las entrelíneas. Entonces, en entrelíneas aparece el mensaje de salvación tan temprano como en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aclaro esto porque inicialmente, en una forma errónea, pero me corregí inmediatamente a mí mismo, dije que era Isaías capítulo 52, versículo 7 en adelante, es el génesis del evangelio, pero no es el génesis del evangelio, es el génesis de la expresión evangelio, o en el griego evangelión. Aprende que no soy eterno. No aparece la expresión como tal en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se acuerdan? Los que conocen a Angelita, que era muy pequeñita, decía, ¡ay! Ese es el nombre de mi hermanita. Cada vez que se decía, que se hablaba, se mencionaba el libro de Génesis, decía, ¡ay! Ese es el nombre de mi hermanita. Interrumpía a quien fuera, a la hora que fuera. En Génesis capítulo 3, versículo 15, decía yo hace unos minutos que el Señor, después que el enemigo de las almas se salió con la suya, pero ¿sabe por qué se salió con la suya el enemigo de las almas? Por lo mismo que se sale con la suya todavía con nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque se lo pedimos, se lo permitimos. Y tú sabes una cosa, a propósito, otro paréntesis, a veces le damos demasiado crédito al enemigo de las almas. A veces no es el enemigo de las almas el que nos tienta a nosotros. Somos nosotros y alguien que va a escuchar, esto es jocoso, pero también un poco trágico, y él lo aprendió así, de esa manera, pero la forma en que lo presentó y la forma en que lo experimentó no deja de ser jocoso. No deja de ser trágico, pero no deja de ser jocoso también. Él decía, este amigo mío, que va a estar viendo este mensaje, decía él que él veía cuando era jovencito, era un adolescente, y él veía a otros muchachos de la iglesia que estaban en el mensaje, entre comillas, estaban en el mensaje, o por lo menos estaban en la iglesia, venían y se congregaban fielmente, religiosamente, sábado, domingo, miércoles, viernes en la noche, pero al mismo tiempo salían de ahí y se iban para el lado, al lado de la iglesia, había un antro, creo que todavía existe, un antro nocturno que le llaman La Piragua, y aquello en carnavales es una cosa horrible. A propósito, los que no están familiarizados con esta tierra tan maravillosa, es un derecho constitucional de nosotros los cristianos que no haya alrededor de una iglesia no solamente un club donde se ponga música alta y esa cosa, aún que no haya, no me doy cuenta a cuánta distancia, ni siquiera un establecimiento donde se venda alcohol. ¿Tú sabías eso? Pregúntale a tus hijas. A lo mejor ellas lo saben. La Constitución de este país nos da el derecho, el derecho lo tenemos, nos reconoce el derecho de que alrededor de una iglesia donde se adore a Dios, un lugar establecido, un lugar legalmente establecido, por supuesto, que no haya no solamente un antro donde se ponga música alta y que interfiera con el culto público. No solamente eso, es que no debe haber, no permite la ley que haya un lugar donde se venda o se dispense alcohol. Y todavía nos quejamos de este país, caballero. Y todavía seguimos mirando para Egipto. Génesis capítulo 3, versículo 15, no dice, no menciona,
no explícita y directamente la palabra o la expresión evangelion o evangelio, pero sí dice, según vemos aquí en la palabra del Señor, el Señor increpa, es decir, enfrenta, confronta al enemigo de las almas después que se sale con la suya. Y de nuevo se sale con la suya porque nuestros primeros padres se lo permitieron. Un secreto, dos secretos, lo voy a decir, voy a revelar dos secretos que algunos de ustedes no conocen todavía, y los que me están escuchando, los que me van a escuchar, no lo saben tampoco todavía. Número uno, Eva fue engañada, lo dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la pluma del apóstol Pablo. Eva fue engañada. Y es ahí donde voy a lo que compartía con alguien durante el repaso de la lección de escuela sabática. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Eva pecó porque fue engañada, pero fue engañada porque ella se metió en el perímetro, en la jurisdicción del enemigo de las almas. Y ya una vez que tú das el primer paso en la jurisdicción del enemigo de las almas, el siguiente paso te va a ser más fácil. Y el tercer paso te va a ser más fácil todavía. Y va a ser tan fácil el primer, segundo, el tercer paso, que ya cuando llegas a un número de pasos, no es solamente que te va a ser fácil, te va a ser imposible salir de ahí. Humanamente hablando, te va a ser imposible de ahí. Si hay un consejo que mi papá me dio, papi tenía, el Espíritu Santo le dio muchos dones a papi, y uno de ellos fue el de consejería. Él aconsejaba a todo el mundo. A quien menos le aconsejaba era a mí, y el que más consejos necesitaba soy yo. Pero papi me respetaba tanto que él me dejaba hacer. Aunque fuera un disparate, él me dejaba hacer. Él me respetaba. Por eso es que yo no le permito a ningún machango, ni tampoco a ninguna mujer, no le permito falta de respeto. Porque mi papá, a quien yo le debía respeto y sujeción, y que dice el quinto mandamiento, que tenía yo que honrarlo a él, y es el único mandamiento, según dice el Nuevo Testamento también, en la pluma del apóstol Pablo, el único mandamiento con promesa, yo que le debía honra a él me respetaba a mí. ¿Cómo le voy a permitir? A mí no me importa si tiene más de 6 pies, chico, y si practica taekwondo. No me importa. No te tengo miedo. Y no te voy a permitir que me falte el respeto. No me quedo tranquilo si me falta el respeto. Si me falta el respeto, no me vas a faltar el respeto. Eva pecó porque fue engañada, y fue engañada porque se metió, como decimos los cubanos, en la boca del lobo. No vayas allí. Familia, hay lugares, y queda esto para ese sermón que voy a predicar acerca de los imposibles de Dios. ¿Te acuerdas que te llamó la atención a ti cuando yo te dije, ¿tiene Dios imposibles? Siendo Dios todopoderoso, sí tiene Dios tiene imposibles. Uno de los imposibles es obligarme a mí a ser salvo. Él no me va a obligar a mí a ser salvo. ¿Basado en qué cosa? Basado en un principio que es idea del mismo. Lo que es idea del mismo no va contrario a él mismo. Por eso es que yo no entiendo cómo es posible que amando a Jesús, y yo sé que amas a Jesús, yo sé que lo amo, ¿cómo es posible que neguemos una verdad bíblica tan extraordinaria, tan clara y tan abundante, tan profusa en la palabra de Dios como el día de adoración? Pero eso es otro tema que voy a predicar en otro momento. Entonces, basado en el principio del libre albedrío, ni Dios me puede obligar a salvarme,
Si yo no quiero aceptar el evangelión, si yo no quiero aceptar el evangelio, Él no me va a obligar. Pero tampoco, y es el otro secreto que quiero compartir con ustedes. Bueno, todavía estoy en el primer secreto. Eva fue engañada y pecó porque fue engañada. Pero fue engañada porque se metió ahí para que la engañen. Un día estaba yo habilitando uno de los carros de la familia y llegó un matrimonio, bueno, era una familia, se veían muy decentes, traían un niñito como de menos de 2 años, yo creo que incluso menos de 1 año. Se baja el individuo, eran árabes, se baja el individuo y me dice, tengo una necesidad y tal, y voy para un encuentro de eso, tú sabes, tremendo. Estamos yendo de no sé dónde, aquí en la Florida, vamos para otra parte de Estados Unidos, y yo no tengo dinero, y qué sé yo, qué sé cuánto, y dame 20 pesos, y yo saco la billetera para darle el dinero, yo traía efectivo. Mentira. No, yo le ofrecí llenar el tanque de su carro de combustible. Pero cuando saco la billetera, el tipo me agarra la mano con la billetera. Digo yo, no, espérate. No. Entonces tú no. Entonces me inventó un cuento que el niño, que no sé qué, que la esposa, y la esposa también, que la mierda, Digo, no, váyanse para casa de la yuca, voy a llamar a la policía. No. Sin embargo, Adán pecó por amor a Eva. Y es ahí algo que compartía, está relacionado con algo que compartía con alguien durante el repaso de la lección de escuela sabática. Alguien que se va a casar dentro de poco. Pone Adán, en eso consistió parte del pecado de Adán, magnifica su amor y su entrega y su fidelidad y su rendición, su rendimiento, su sometimiento a Eva y no a su creador. Él dijo, este monumento yo no puedo perderlo. Sin analizar y sin razonar que el Señor podía crear a otra Eva mejor que esta. Y eso fue entonces, ha sido la perdición del resto de la raza humana. Primer secreto, ya lo vieron. Segundo secreto, Dios no nos puede salvar en contra de nuestra voluntad. Pero el enemigo de las almas tampoco, basado en ese principio del libre albedrío, el enemigo de las almas tampoco nos puede hacer pecar si nosotros no queremos. Él nos tienta. ¿En qué consiste la tentación? ¿O qué cosa? No en qué consiste. ¿Qué cosa es la tentación? La tentación es la invitación de deshonrar al Creador. Es invitación, no te está obligando. Ahora, como yo decía hace un momento, después que das el primer paso, es muy fácil dar el segundo. Y después que das el segundo, es muy fácil dar el tercero. Y para cuando te das cuenta, ya estás de cieno que no das pie. Ya no da. Más profundo que la piscina de la casa, del patio de la casa. Pero exponencialmente mucho más profundo. Dice el Señor, versículo 15, dice, Génesis capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, familia amada, otro secreto más, tercer secreto. La herida que nos pueda infligir el enemigo de las almas, el dolor, el sufrimiento en este mundo, no es mortal. No es por lo menos de vida eterna. En tanto estamos sujetos al brazo del Todopoderoso, si nos soltamos, estamos fritos. La herida, sin embargo, y era una profecía mesiánica,
que apuntaba al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz de Calvario. Sin embargo, la herida al enemigo de las almas, a la serpiente, sí es una herida mortal. ¿Qué quiere decir eso? Familia en Cristo, familia en Jesús. El diablo es un enemigo vencido. Nosotros estamos en victoria. Ahora, vamos a Isaías capítulo 52. El tiempo me ha escaseado como siempre, por supuesto. Pero bueno, seguimos adelante. Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Y aquí sí es, según he descubierto yo, me parece a mí, puede que yo esté equivocado, puede que haya habido una mención anterior a esta terminología, a este término, que ya se los he revelado, ya lo he estado compartiendo con ustedes en más de una ocasión, incluso. Y es esta expresión del griego evangelión, que es, a ver si les suena a algunos de ustedes, sobre todo aquellos que no están tan relacionados con la palabra del Señor, con la palabra en castellano, evangelio. Evangelio, bueno, evangelio es una palabra griega compuesta. Es una palabra griega compuesta. Porque el origen de la palabra, el lexema de la palabra, creo que es el lexema, es angelion, que también es obvio que la podamos relacionar, que nos suene familiar, porque es el paralelismo con la palabra en castellano ángel. Ángel, según popularmente hemos aprendido por las historias vernaculares, aunque no hayamos crecido en el Evangelio, aunque no hayamos crecido relacionándonos con el Evangelio, por supuesto, tenemos el concepto, la creencia de que un ángel es un ser, que es un espíritu, dice la palabra de Dios. Son seres espirituales, es decir, no son materiales, no se ven, no son palpables, son más bien etéreos, son individuos, tienen personalidad, son personas, son seres creados como nosotros. Hay ángeles, hay angelios, los angelios de Dios, que son angelios de luz, y están los angelios de las tinieblas, que son los angelios que siguieron al enemigo de las almas. Ya lo vimos, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. ¿Recuerdan? Lo leímos al principio del mensaje. Angelion, sin embargo, etimológicamente hablando, es decir, la construcción de la palabra como tal, no se refiere específicamente a un ser inmaterial, espiritual, que es un espíritu. Dice la misma palabra del Señor, repito, que los ángeles son espíritus. No solamente los ángeles de luz, los ángeles de Dios, los ángeles de las tinieblas también. A propósito, si no estamos cimentados, si en algún momento en el culto público de esta congregación no estamos cimentados y aferrados a la mano del Todopoderoso, angelion de las tinieblas hacen acto de presencia y se manifiestan en irrespeto, irreverencia en el culto público. ¿Se acuerdan de las javitas cubarse, el ruidito de las javitas cubarse? Aléjalo, San Alejo. Que no vengan más. Qué bueno. ¿Ok? Angelion, en realidad, la idea, sí, bueno, la traducción, la etimología, la traducción y la idea original de angelio es mensajero. Entonces, en este caso, esto que yo estoy haciendo, ¿estoy siendo yo un mensajero de parte del Señor o no estoy siendo un mensajero? Si estoy siendo un mensajero, entonces
predicando el evangelio. Estoy predicando el evangelio. Entonces, Angelín, por más que tú me critiques y por más que te pese reconocerlo, soy un ángel. Ve, soy un mensajero. Cada uno de nosotros, en momentos determinados en nuestro diario vivir, somos ángeles, somos angelion. Somos angelios, somos mensajeros, somos carteros. El cartero que llega, ¿te acuerdas lo que te enseñé el otro día del buzón de casa de Adriana? Intocable. Es intocable, eso es intocable, ¿verdad? Ese cartero que viene es un angelion, es un mensajero. Entonces, evangelión, dice la misma palabra del Señor, que es nada más y nada menos que las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Capítulo 52, versículo 7 de Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 52, versículo 7 en adelante, posiblemente, casi seguro. Isaías, para aquellos que no están relacionados con la palabra del Señor, el profeta Isaías es conocido también en el mundo cristiano, en el mundo teológico, en el mundo teologal, como el profeta mesiánico. ¿Sabes por qué? Porque del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, el profeta Isaías fue el que más profecías mesiánicas, es decir, acerca de Jesús, del primer advenimiento de Jesús recibió. Y no solamente del primer advenimiento, también del segundo advenimiento de Jesús. Isaías era el profeta mesiánico. Se le conoce como el profeta mesiánico. Isaías capítulo 52, versículo 7. Dice, dice, cuán hermosos. Vamos a correr el casete un poquito para atrás. A rebobinar un poquito para atrás el casete. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dijimos que está repleto de términos bélicos, militares, incluso guerreristas. Isaías capítulo 52, versículo 7, también usa términos bélicos, militares, incluso guerreristas. Es más, el contexto original de este versículo específico en este capítulo 53 de Isaías y en todos los 66 capítulos del libro de Isaías es también, el contexto es militar, es bélico. Dice, cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelión. Ese alegres nuevas en griego, bueno, que Isaías fue escrito por supuesto en hebreo, debería yo investigar qué es evangelio en hebreo, pero no lo investigué, me perdonan. Alegres nuevas, buenas nuevas de salvación, evangelión, del que trae nuevas del bien, evangelión de nuevo. Perdón, que me salté una línea. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Viste? ¿Cuál fue la última palabra del versículo 15 de de Efesios capítulo 6, versículo 15? La última palabra, paz, shalom, paz. Dice, el que anuncia la paz, del que trae buenas del bien, trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Mejor dicho, ¿qué quiere decir Jesús? Y Mateo capítulo 1, versículo 22, si no recuerdo mal. Versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, le dice el angelión, le dice el ángel Gabriel a María, a José y también en algún otro momento al pueblo. Le dice, llamarán su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Yeshua quiere decir salvación. ¿Te das cuenta de los términos militares, bélicos, guerreristas? Dice, del que dice a Sión,
tu Dios reina. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la exégesis, la explicación, la interpretación de este versículo 7? El contexto es un contexto bélico, es un contexto guerrerista. No existían las redes sociales en aquel entonces. No existían. Hoy cualquiera es trending topic. El marido de la mamá de Angelín se hizo trending topic cuando las protestas aquellas, creo que fue hace 4 años en Cuba, en julio, si no recuerdo mal, el 11 de julio, ¿verdad? Y sale en las redes sociales, boricua apoyando a los cubanos, a la causa cubana. El marido de la madre de Angelín. Hoy cualquiera es trending topic. Cualquiera se hace famoso, aunque sea por un par de minutos. No había redes sociales. No había tampoco medios de difusión masiva como existen hoy. Es decir, cuando Israel o cualquier nación, pero en este caso Israel, iba a la guerra, no se sabía el veredicto, qué pasó en la guerra. Y los correos, los mensajeros, los angeliones no podían, con la frecuencia que hoy sí sucede, partes y noticias. Hoy constantemente, todos los días, yo sé lo que está pasando en Israel con Gaza, con Hamas. Y todos los días también sé lo que pasa en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Todos los días. Pero en aquel entonces no. Entonces era una guerra, y era una guerra encarnizada. Y de acuerdo a lo que yo he absorbido de la palabra del Señor, con respecto a las guerras, los enfrentamientos bélicos, castrenses, bíblicos, escogían un tiempo determinado al año para ir a la guerra. No iban en cualquier época. En invierno no resultaba. No resultaba en invierno. Y también en una planicie donde la topografía no fuera favorable, pues tampoco. Ellos iban a ciertos lugares donde habían las condiciones topográficas óptimas para caerse a pescozones. Pero también no tenían partes militares como hoy en día. Entonces, un angelión, un anunciante, un heraldo, un anunciante, un mensajero, que es la palabra exacta en el griego, corría con la buena nueva, con la buena noticia. Con la noticia, el parte militar, y subía. Por eso es que dice la palabra del Señor, dice, cuán hermosos son sobre los montes. Qué hermoso puede tener el pie o los pies de un soldado que no tenía un calzado como los militares de hoy, con los pies completamente cerrados, protegidos, que incluso tienen planchas de acero, la suela, para esguarecerse mejor. Y que cuando caigan en trampas que ponga el enemigo, que no se hiera su pie. Qué de bonito, qué de atractivo puede tener el pie. Pudiera haber tenido un pie de un soldado aquel entonces. No tenía atractivo ninguno. Sin embargo, dice la palabra del Señor, era hermoso. ¿Por qué era hermoso? Porque por lo que representa. Por lo que representa. Yo sé que para mi mamá yo soy lo más lindo del mundo, pero soy feo que yo mismo me cojo miedo. Y para mi abuelita y para mi tía, yo sé, pero yo sé que soy feo, que no tengo atractivo físico mucho, por lo menos mucho atractivo físico no tengo. Es lo que representa, es lo que inspira. ¿Basado en qué cosa? Basado en lo que representa y basado en el vínculo con ese individuo, con ese angelión. Cuán bellos, dice, cuán bellos son los pies. Qué representación tan maravillosa. Qué maravilloso es ver
Y el pueblo expectante, todo el pueblo expectante. ¿Por qué razón? Porque este angelión, este mensajero, subía cuesta arriba a un montículo, a una montaña casi seguro, lo más alto posible para que todo el mundo, más que lo viera, más bien que lo escuchara, aprovechar ese montículo, esa montaña, porque desde esa montaña iba a proclamar ese mensaje, ese evangelión. Y como no había micrófonos, ni baffles, ni equipos de audio, entonces la acústica iba a depender de las condiciones naturales. Y subir a aquel hombre, aquel angelión, aquel mensajero, la expectativa del pueblo era más allá de la descripción con palabras. Por eso es que dice el profeta, por eso es que el profeta recoge cuán bellos son los pies. No tienen atractivo ninguno, pero lo que representaba un hombre cansado, con los pies llagados, maltratado por los avatares de la guerra encarnizada, como nosotros no tenemos idea, porque ya no existe ese tipo de guerras. Desgastado, cansado, agotado, maltratado, exhausto, pero subía. Resbalaba, chocaba con esta piedra, tenía que apartar esta rama, tenía que sortear este obstáculo, brincar, saltar, quizás dar vueltas de carrera hasta llegar a la cima. Y cuando llegaba a la cima, la expectativa, cada paso que este angelión daba, aumentaba la expectativa del pueblo. ¿Qué va a decir este hombre? ¿Cuál va a ser? Va a ser evangelión realmente. Va a ser evangelión. Señores, por eso es que yo hago tanto énfasis, palabra de Dios. Señores, apártense de Facebook. Apártense de Facebook. Hoy estamos cogiendo a Facebook hasta para consultar a la palabra de Dios. Es espurio, es falso. Lo que vemos en Facebook, aún de nuestra propia familia, muchas veces es falso, no es real. Cuando a mí me dicen tal noticia, ¿dónde lo viste? En Facebook, no lo creo. Se ha hecho recipiente Facebook y nosotros mismos por extensión de tantas malas noticias, de tantas falsedades, de tantas idioteces, incluso nos han idiotizado. Estamos idiotizados. Evangelión. Buenas nuevas de salvación. Sube el hombre, llega hasta la cúspide de la montaña. El pueblo sin resuello, sin respirar. Atentos, porque hasta la respiración ellos creen que hubiera sido una interrupción, una distracción para el mensaje que este hombre va a dar, este angelión va a dar. Y dice el angelión, ¡evangelión! No hacía falta nada más. Él no tenía que dar un discurso. Él no tenía que explicar. Él no tenía que argumentar. Esa expresión simple lo decía todo. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Victoria. Liberación. Paz. Se acabó el problema. Amada familia de Jesús, que podamos abrazar el evangelión, que nosotros también nos podamos hacer también angeliones, que proclamemos el evangelión. Dice Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 6, si no recuerdo mal, déjame ver si no me equivoco. San Juan capítulo 14, versículo 6, si no recuerdo mal.
Exacto. San Juan capítulo 14, versículo 6. Él dice, yo soy. Mira el tiempo gramatical que empecé ahorita y no lo terminé. El tiempo gramatical de esta declaración de Jesús. ¿Cuál es el tiempo gramatical? ¿Pretérito o futuro? No, dice, yo soy presente. ¿Cuándo fue la primera vez que vemos yo soy en la palabra de Dios en la Biblia? En Éxodos. Cuando el Señor le hace la entrevista de trabajo a Moisés. Yo soy Yahweh. En griego, en hebreo, en griego, ego eimi. Yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad, evangelión, la vida. Me llama la atención el tiempo gramatical, presente, no pretérito pasado, no futuro, no, presente. Él quiere hoy, Él es la verdad para ti hoy, Él es el camino hoy, Él es la verdad y la vida hoy para ti, hoy, no ayer, no mañana, hoy. El tiempo de salvación es hoy es el tiempo de salvación. Y me llama la atención que Jesús, en la declaración de Jesús, no solamente el tiempo gramatical, me llama la atención en sí la declaración. Dice Jesús, mira, San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo conozco el camino, ¿no? Yo tengo GPS que va a irme indicando a derecha aquí, a izquierda acá, a más acullá, bájate en tal salida, no. Yo sé cómo llegar, yo sé la dirección, no. Dice Jesús, yo soy el camino. Él es el camino. Y puede que algún despistado como yo, que yo estoy muy malo, tengo un sentido de orientación pésimo, que hasta en Puerto Padre mismo me pierdo, literalmente me pierdo en Puerto Padre. Si estoy agarrado a la mano del Señor, puede resbalar mis pies, puedo chocar, tropezar con alguna piedra, voy a tener que saltar alguna rama, se me puede enredar las patas flacas esta con cualquier bejuco. Pero si estoy agarrado a la mano de Jesús, Él me lleva, porque Él es el camino. Y a propósito, es lo que yo comparto con mis hermanos de otras religiones, aparte del cristianismo, con los musulmanes. La exquisitez de la religión de la Biblia, el cristianismo. Para otras religiones, el oferente es el adorador, es el congregante, el adorador. En el cristianismo, Jesús es el mensaje. Pero no solamente es el mensaje, Jesús es el evangelión, es el mensajero. En varias ocasiones en la Biblia se refiere al ángel de Jehová, al evangelión de Jehová, Jesús. Pero no, Él es el mensaje, Él es el mensajero, Él es el oferente, Él también es la ofrenda. En otras religiones, aparte del cristianismo, el oferente es el adorador. En el cristianismo, el oferente y la ofrenda es Jesús. Gracias, amada familia de Cristo, por su atención. Shabbat Shalom, un abrazo, bendiciones, Maranata, paz, misericordia. Gracias, misericordia y paz. Que se lo bendiga.